Vamos a continuar con la grabación del sistema cardiovascular. La anterior fue una falla técnica que de verdad no sé qué pasó aquí con el internet y entonces hubo corte de la presentación y me disculpan, pero vamos a continuar con la siguiente. Entonces ya habíamos hablado entonces sobre lo que era el epicardio y que ya saben que es la hoja visceral de quién, del pericardio seroso, ¿ok? Entonces, entre las dos hojas del pericardio seroso se encuentra ¿quién? Esta cavidad que se le llama cavidad pericárdica, que como lo ven aquí está señalado, que va a contener, como el caballo blanco de Simón Bolívar, líquido pericárdico, y esta membrana entonces va a lubricar con este fluido, va a hacer que esto se deslice suavemente y vamos a hacer esa función de ¿qué? De evitar la fricción, ¿ok? Va a ser una fricción suave entre esta cavidad y por eso que siempre debe estar ese contenido líquido sobre ella para evitar ¿qué? Esa fricción. La pared del corazón entonces como tal, la pared como tal de corazón está compuesta en tres capas. Una capa superficial que es ese epicardio, entonces vendría siendo esta estructura interna, interna que ustedes, o externa que ustedes ven acá, perdón. Una capa media que se le llama miocardio, que es esta gruesa capa que ustedes observan acá, y una capa interna que le llamamos como endocardio. Ya prácticamente como ustedes lo habían visto en nervioso y en muscular, ¿verdad? Que decían epineuro, perineuro, endoneuro. Aquí entonces tenemos un pericardio, cardio de corazón, un miocardio, que es mío es de músculo, entonces esta es la capa muscular del corazón, por eso se llama miocardio, y un endocardio, que es la capa interna de ese corazón. Entonces aquí tenemos entonces las tres capas que nos van a constituir la pared cardíaca. Están ricamente irrigadas por vasos sanguíneos que más adelante vamos a ver cuáles son. El epicardio, entonces ya ustedes saben que es la hoja visceral de quién, de ese pericardio seroso, como ya lo habíamos visto aquí, y está señalada con esta flecha en rojo para que ustedes mejor la visualicen. Y este epicardio está infiltrado frecuentemente por grasa, muchachos, especialmente en las personas mayores, en las personas obesas, en las personas que consumen mucha grasa. Por eso entonces este corazón se colapsa de tanta grasa y pueden ocurrir los llamados infartos. Entonces está infiltrado frecuentemente por grasa, que dependiendo de nuestra alimentación y de también nuestras condiciones como personas en el proceso de envejecimiento, también va a estar con una mayor o menor cantidad de grasa. Y ya la vamos a ver, visualizar más adelante. El miocardio es la capa de músculo cardíaco, como yo les decía, mio de músculo, entonces esta capa muscular rosada que ustedes observan acá, que eso es lo que le va a dar al corazón esa masa, ese volumen que él va a tener. Y es la capa muy importante, muchachos, donde se produce ¿qué? La contracción cardíaca, donde se va a contraer y a relajar el corazón. Entonces aquí lo tienen señalado en azul, con esta flecha en azul, y esto es el miocardio. Y por último vamos a ver a lo que es el endocardio. El endocardio es una lámina de endotelio blanco, muy fina, que va a revestir toda la cara interna de ese corazón. Toda esta parte interna del corazón va a estar revestida por ese endocardio, que es una capa delgada de tejido conectivo. ¿Ok? En ella, entonces, vamos a tener con esto y con esta flecha señalada en verde, la finalización entonces de estas tres capas. Entonces aquí lo tienen en escrito, se localiza en la superficie, ¿quién? El endocardio. ¿Dónde se localiza? En la superficie interna del corazón. Tapiza las cámaras del corazón y cubre todo el esqueleto del tejido conectivo de ¿quiénes? De las válvulas cardíacas. Ok, muchachos, entonces vamos a hablar un poco de anatomía microscópica, viendo lo que es el tejido muscular estriado, aquí faltaría la palabra estriado cardíaco. ¿De acuerdo a las clasificaciones que vimos del tejido muscular? Y el tejido muscular estriado está clasificado en estriado esquelético y en el estriado cardíaco.
Aquí vamos a ver las diferencias de estos tipos de tejido muscular estriado cardíaco con respecto al esquelético, pero se le llama estriado porque al igual que en el esquelético, sus células tienen estriaciones transversales que las hacen ver, que le hacen dar esta denominación. Entonces vamos a ver un poco de la parte microscópica del corazón. Aquí vamos a observar, muchachos, en un corte histológico del corazón, parte de lo que, agarramos una parte donde se pudiera ver lo que es la parte de donde están las células grasas del corazón. Esto es un corte de la aurícula, aquí tenemos un corte del ventrículo, y esta es una valva de la válvula aurículo-ventricular, porque está entre la aurícula y el ventrículo. ¿Por qué no digo que es una válvula, una valva? Que digo que es una valva de la válvula, porque acuérdense que cada válvula tiene valvas. Es decir, si hablamos de la tricúspide, tiene 3 valvas. Si hablamos de la bicúspide, tiene 2. Entonces, como no sé cuál es, digo que es una valva de la válvula aurículo-ventricular, que está donde entre la aurícula y el ventrículo. Entonces, vamos a ver aquí lo que son las estructuras que van, o las paredes del corazón, o las capas del corazón a nivel microscópico. Entonces hablamos primero de lo que es el endocardio, que está señalado con una E. Obsérvese el endocardio en lo que es la parte de la aurícula, y el endocardio en la parte de ¿dónde? Del ventrículo, como lo ven aquí señalado. Y la parte de lo que es el miocardio, tanto en la aurícula como en el ventrículo. Y si ustedes se ven aquí, ya con esto que yo estoy señalando aquí, entre el miocardio del ventrículo y el miocardio de la aurícula, entonces ya ustedes pueden ver algunas diferencias histológicas que hay entre ellos, y macroscópicas, porque también son diferencias macroscópicas. Y aquí pueden ver lo que son bastantes células grasas que nosotros dijimos que correspondía a quién, a la parte de lo que es el epicardio. Entonces aquí vemos a esa valva de la válvula auriculoventricular, ¿verdad? Que está localizada aquí, y aquí vemos parte de lo que es el miocardio, esto vendría siendo el ventrículo. ¿Por qué sé que es el ventrículo? Ahorita vamos a ver diferencias histológicas entre lo que es el endocardio del ventrículo y el miocardio del ventrículo con respecto a la aurícula, que nos van a hacer que esta diferenciación sea muchísimo más fácil de identificar. Entonces aquí tenemos entonces, dice capa de la pared cardíaca, corte longitudinal del corazón, pero a nivel de ¿qué? De la aurícula. Entonces a nivel de la aurícula ustedes van a observar que el endocardio, esto es pregunta de examen, y a nivel de la aurícula, en las partes diferenciales, el endocardio de la aurícula es más grueso en correlación al endocardio del ventrículo, pero el miocardio es menos grueso en la aurícula que el ventrículo, es decir, el miocardio de la aurícula tiene menor grosor que el miocardio del ventrículo, a diferencia del endocardio, que tiene mayor grosor en la aurícula que en el ventrículo, y aquí lo vamos a ver rápidamente. Entonces aquí tenemos las capas de la pared cardíaca a nivel del ventrículo, y obsérvense entonces que el endocardio es mucho de menor grosor en el ventrículo, pero el miocardio tiene muchísimo mayor grosor acá en el ventrículo. Entonces son diferencias microscópicas de ventrículo con la aurícula, que son preguntas de examen y que se lo tienen que saber. Aquí tenemos una corte transversal del corazón. Obsérvense entonces el ventrículo derecho, right derecho, left izquierdo, no pronuncio muy bien el inglés, pero bueno, ahí vamos. Entonces este es el ventrículo derecho, miren el grosor también del miocardio del ventrículo derecho con respecto al grosor del miocardio del ventrículo izquierdo, y ya vamos a ver entonces por qué yo soy más musculoso en el lado izquierdo y menos musculoso en el lado derecho. El lado derecho tiene forma de media luna y el lado izquierdo tiene forma circular. Entonces, miren, estos también nos los vamos a aprender en qué son las características de ese músculo cardíaco, cómo es sus células, cómo es su núcleo, todo esto nos lo vamos a aprender. El músculo cardíaco con células musculares, muy importante, muchachos, con un solo núcleo, son uninucleadas. ¿Y dónde lo vamos a ubicar?
en el centro. En cambio, en el músculo estriado esquelético, acuérdense que son multinucleados y se encuentran en la periferia. Aquí tenemos un solo núcleo, son uninucleadas y se encuentran ¿dónde? En el centro. El núcleo, otra característica del núcleo es que es oval y un poco pálido y tiene forma de ¿qué? De Y o de Y, conectados por unos discos intercalares fuertes que son las que van a permitir que estas células se unan. El músculo cardíaco está inervado, muy importante, por el sistema nervioso autónomo o autonómico, y el músculo cardíaco por esta razón es también llamado un músculo estriado cardíaco involuntario. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no le dice al corazón que se contraiga o se relaje, sino que él involuntariamente está haciendo su trabajo sin necesidad de que el cuerpo, de que el cerebro le indique que debe hacerlo. Y muy importante, muchachos, él no tiene regeneración. Por eso que cuando hay infarto se cuida mucho a la persona, porque ese tejido en el cual estuvo el infarto, que es un tejido que se necrosa, que muere, no se regenera. Por lo tanto, entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Esto es características entonces de ese músculo cardíaco. Obsérvense entonces cómo se ven las células a nivel de este músculo. No vemos aquí mucho las expresiones, pero sí vemos un poco lo que son los núcleos centrados, ovalados, y las células, las fibras muy similares a las fibras del músculo estriado esquelético, alargadas, pero con sus únicos núcleos centrales, y vamos a ver entonces a mayor aumento que tienen forma de Y, esas células musculares, acá tienen forma de Y, un núcleo central ovalado, y que a mayor aumento, o aquí en este esquema, ven que también tienen sus estriaciones. En esta gráfica que tenemos acá se ven mucho mejor las estriaciones a través de ellas, las estriaciones. Estos son los discos que las unen y bueno, podemos observar las estriaciones, su núcleo central ovalado y bueno, ellas con forma de Y. Bueno muchachos, hasta ahora esto es la primera parte del sistema cardiovascular. Vamos a continuar en un segundo con la segunda y tercera parte. Muchas gracias por su atención.